las gardenias de mi amor se mueren. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Bueno, retornamos al aire de la Tucumana de mañana, 11:36, dice el reloj de nuestra pantalla. Estamos en vivo, además de por la 95.9, por nuestro canal de YouTube, que es la Tucumana FM. Seguimos en la música. Tuvimos hace un ratito a Francisco Santamarina y a Carla Guzmán, que estuvieron cantándonos y tocándonos en realidad un poquito de Piazzolla. Ahora vamos a hablar con Carolina Tapia. Carolina Tapia llega a nuestra provincia, más conocida como Caro Tapia. Ella es cantante, compositora, poeta e investigadora en filosofía, y a todo eso lo cruza en su obra, ¿sí? Porque viene a Tucumán a presentar su tercer disco y un libro, ¿sí? Que se llama Meditaciones Cantadas, una poética filosófica vocal, y ya está del otro lado de la línea y la saludamos. Videollamada es, ¿no? Sí, está con videollamada conectada, así que vamos a tener, además de su voz, su imagen. Bienvenida al aire de la Tucumana de mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Caro? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. Muy No, bien. por favor, gracias a vos por tu tiempo. Te tenemos ya en Tucumán. ¿Llegaste? Llegué el lunes. Llegaste el lunes. Empieza hoy la agenda, ¿no? Por lo que vi. Empezó ayer en Monteros, que fui a dar una charla en la Escuela de Bien. Música. Perfecto. Bueno, venís a presentar tercer disco, nuevo libro también, un poquito de todo, aprovechando la visita, y nosotros vamos a aprovechar este momento para que nos cuentes. Bueno, sí, estoy presentando Mamífera, que es un libro disco que Ujú. a mí me gusta pensarlo como que trae conciencia de especie, ¿no? Que es lo que a mí me trajo la maternidad. Ujú. Así que es un disco que, digamos, que tiene su correlato en formato libro, y que el libro trae poesías, trae microrelatos y además trae las letras de las canciones. Y Mamífera, para poder presentarlo como la obra integral que es, eh, lo voy a presentar como una performance, ¿no? Es decir, que va a ser un concierto, pero que va a tener algunos elementos, digamos, teatrales, Ujú. para poder generar, ¿no? Esa conciencia de especie que a mí me gusta, así me gusta describir a Mamífera, ¿no? Como un acto de apropiación de una realidad que también somos y de la que en general no somos conscientes, que es esta realidad más animal, más sensorial, más intuitiva, más instintiva también. Ahí va algo que un poco anulamos eso, ¿no? Me parece, mucho de esas cuestiones las anulamos en nuestra vida social permanentemente. Exactamente. Y lo curioso es que nuestra capacidad social es mamífera, Mm. ¿no? A nivel biológico es mamífera. Entonces, creemos que nuestras relaciones sociales están pregnadas por el lenguaje, ¿no? Por lo que llamamos civilización, pero lo que Mm. está siempre de fondo es afectivo, ¿no? Es bastante visceral. Entonces, un poco mamífera, y digamos, ¿no? El hecho de parir, por ejemplo, que es un acto completamente mamífero, ¿no? Ujú. Dar la teta. Mamífera, de hecho, a nivel etimológico es la que da Es la eso, teta. sí. Entonces, en realidad no es la que da la teta, perdón, son los animales que tenemos tetas, pues todos somos mamíferos, Claro. mamíferos, ¿no? Pero bueno, el acto de dar la teta vendría como a, digamos así, Ah, consagrar el gesto mamífero, ¿no? claro. Y algo de la continuidad de la especie. Bueno, vos lo decías, es una obra conceptual porque habla de la maternidad. Ujú. ¿Qué dice el disco sobre la maternidad? ¿Qué nuevo o qué cosas que no, que de las que no se hablan o se hablan poco sobre la maternidad habla este disco? Porque la maternidad, muchas veces cuando hablamos de maternidad, la hablamos desde un lugar o se la aborda de una arista mucho más como romántica, ¿no? Algo como más Ujú. como solo los aspectos positivos de la maternidad cuando involucra otros procesos en la vida de la mujer, de la persona gestante. ¿Qué dice este disco sobre la maternidad? Qué linda pregunta. No me propuse el disco en sí mismo como
o sea, mi objetivo con el disco no fue teórico, digámoslo Ujú. así, ¿no? Como que no me propuse al hacerlo algún tipo de novedad, si se quiere, a nivel, comillas, informativo Ujú. sobre, o una postura explícita, ¿no? Sobre la maternidad, que es bien cierto esto de desromantizar los roles, ¿no? O desromantizar las acciones y ubicar los roles en la maternidad es una tarea que nos toca, ¿no? Podría haberse tratado de eso mamífera, sí, no se trata de eso específicamente. Sí pienso que en la poesía y en la tesitura que tiene mi poesía y mi música, hay lugares que no son, en la composición, digo, ¿no? Capaz que no son tan obvios o cómodos, ¿no? Y que desde ahí interpela y trae ese juego de luces y sombras que es la maternidad, así Mm. como también lo es la existencia, ¿no? Y sí, particularmente siento que algo que yo, digamos, desde este lugar de tu pregunta, ahora que me la haces, me quedo pensando, pienso que sí, Insular, que es la última canción, que es la canción que representa el momento del destete, así también la poesía y el microrrelato traen algo distinto, que por lo menos en mi proceso de maternidad, con lo, digamos, con las experiencias que yo venía escuchando y con las cosas que venía leyendo, no, digamos, no me alcanzaron para el momento del destete, ¿no? Mm. Eh, y entonces ahí creo que se refleja algo de lo fuerte de ese proceso, ¿no? Porque Claro. tal vez una investiga un montón sobre el parto, escucha relatos de parto y ve videos de parto, o de pronto eh, el momento en el que el niño prende la teta o el acto de dar la teta. Pero de pronto nadie me había advertido que el destete podía ser algo tan fuerte a nivel psicoemocional, ¿no? Para mí Claro. fue muy fuerte. Y no fue el hecho de que lo que tal vez le prestamos atención es que el niño nos enoje, o la niña o la niña no se enojen, no que no sea un desvincularse traumático, sino fue más a nivel emocional mío, de que ese vínculo se iba a transformar. Y eso creo que lo dejo, queda ahí como pregnado en la música y en la poesía de esta obra. Eh, y yo escucho Insular y la gente que escucha Insular se emociona, digamos, Mm. pasa algo en esa canción en particular que a la gente la lleva a un lugar emocional fuerte, ¿no? Eh, Así que creo que te respondería a eso, digamos, pensando en hacia Mm. dónde iba tu pregunta. ¿Y por qué es tan fuerte ese momento? Ay, me encantaría saber, yo creo que hay algo hormonal seguro, ¿no? Mm. Porque vos venís produciendo el alimento para tu hijo, ¿no? Y uno Mm. pensaría como a nivel muy lineal, bueno, le das la teta, lo alimentás, pero digamos, el momento de la lactancia es algo mucho más fuerte que eso. Vos generás Claro. un vínculo a través de alimentar, un vínculo que está en relación a la ternura, un vínculo que está en relación a la analgesia cuando se golpean, Mm. un vínculo que está en relación al cuidado y que recibe un montón, ¿no? Yo en el libro, de hecho, una de las cosas que pongo en el microrrelato, ¿no? Es esa sensación que yo tenía cuando daba la teta. Para mí dar la teta fue algo hermoso, ¿no? Fue una experiencia desde el primer momento muy preciosa. Es Ujú. más, no esperaba que me resultara tan hermoso como me resultó. Y la sensación para mí era, bueno, yo soy remanso, cobijo, ¿no? Mm. Sostén, alimento, pero vos sos ternura, caricia, respiración tibia, ¿no? Y entonces la pregunta para mí es, ¿quién alimenta a quién, no? Yo me Mm. sentía completamente alimentada en esa diada de la lactancia. Entonces, cuando ese vínculo se fue a transformar, antes de lo que yo esperaba, para mí hubo como una especie de vacío. Claro. Y hay personas que lo llaman despuerperio, después me enteré, y tuve algo parecido a un ataque, a un par de ataques de ansiedad que Mm. no llegaron a ser porque los identifiqué, porque hablé con amigas, porque me hice acompañar, pero nunca había tenido en mi vida esa experiencia y lo más cerca que estuve fue cuando terminamos la teta, Claro. terminamos esa forma de contacto y se fue a transformar en otra, ¿no? Y en esta cuestión de la conciencia de especie, en algunas especies ese momento también es un momento de independencia, ¿no? De la cría de su madre y empieza a ser un momento también de separación, de ruptura de vínculo. No digo que sea, en el caso de los humanos generalmente no, el vínculo de padres e hijos suele perdurar mucho más allá de eso. eh, por supuesto con sus excepciones, pero también puede haber un poco de eso también, ¿no? En esta interpelación.
Sí, totalmente, ¿no? Como un miedo de especie que se despierta. Mm, Voy a perder. Y es también, digámoslo, no voy a perder una exclusividad. mm, Yo recuerdo a su papá, a mi compañero, diciéndome, me encantaría tener tetas y darle la teta, ¿no? Me gustaría mucho pasar por esa experiencia que vos pasás, ¿no? Eh, y, y cuando se termina ese vínculo como más ligado a esa necesidad afectiva, podríamos decirlo así, claro, el papá también pasa a tener otro lugar, ¿no? Pasa a tener otro protagonismo, que está buenísimo, pero se comparte algo que antes era muy exclusivo de la madre. mm. Carlos, recién hablabas de el destete y del vínculo, o del primer vínculo entre la madre y el hijo, y hablaba de tu experiencia personal. Vos sos profesora y doctora en filosofía. Imagino que entendés ese primer vínculo, el primer contacto entre madre e hijo, no solo como un vínculo o estrictamente físico, biológico, sino también hay algo de construcción social ahí en cómo ve la madre al hijo, ¿no? Cómo lo entiende, cómo lo concibe, cuánto crees que hay de la forma en que nos educaron o que educaron a las mujeres en cuanto a la maternidad en ese primer contacto que tiene con el hijo. Bien, está buenísimo. A mí me parece que estamos recuperando espacios en ese sentido, ¿no? Em, la diada natural social en todo lo hormonal me parece tan problemática, ¿no? Porque hay cosas que son constructos sociales, ¿no? Claramente. Pero después, para mí hay cosas que, digamos, culturales que están tan pregnadas en la memoria de las ancestras y de los ancestros que se replican a nivel que pareciera natural, ¿no? Hay un biólogo que habla de un concepto que a mí me gusta mucho, que se usa mucho, por ejemplo, en constelaciones familiares y otras prácticas, que se llama Rupert Sheldrake. El concepto es el de resonancia mórfica. Y él intenta investigar, primero a partir del análisis de plantas y luego de insectos, ¿no? Cómo es que existe algo como una especie de campo em, potencial que se activa o que no se activa en la existencia, ¿no? Y que ese campo potencial pareciera que se alimenta con las prácticas, todas las prácticas, ¿no? Y él trata de explicar así la evolución. Entonces ahí no cabría algo tan tajante como la división naturaleza-cultura, ¿no? Sino que habría como una especie de continuidad. Para pensar una cosa necesito incluir la otra. Entonces, en cuestiones como la maternidad, a mí me parece que estamos recuperando prácticas y saberes ancestrales de a poco también, ¿no? Y recuperando y permitiendo también prácticas como por ejemplo la lactancia extendida o a demanda, que hasta hace un par de años, tal vez una década imagino yo, no, Ujú. tampoco lo sé con precisión, eh, estaba como en otro lugar, ¿no? La sobremedicalización, la sobreintervención de los procesos. Del parto también, ¿no? Claro, sí, Incluso. biológicos Mm, bueno, son biológicos y son fisiológicos en cierta medida, ¿no? mm, Por esto de que vos decías lo del lugar de lo cultural, el lugar importante que tiene lo cultural en esa construcción. claro, Entonces, yo, por ejemplo, tuve a mi hijo en mi casa, ¿no? claro. Y ese proceso de información, lectura, prácticas que yo hice y además también la aceptación de que si tenía que ir a un hospital, una cesárea, lo iba a hacer, ¿no? Digamos, Mm, como todo ese proceso de investigación devino también en Mamífera porque me trajo mucha conciencia de cómo de qué necesidades tiene nuestro cuerpo para producir determinado ciclo hormonal que es el que desencadena el parto, ¿no? Entonces ahí sí hubo un recuperar como alguien podría decir, que yo no creo en los esencialismos, pero digamos, de conectar más bien con mi, comillas, esencia mamífera, pero atravesada completamente por un montón de condicionamientos culturales, ¿no? Que está bien, que son claro. parte también. Mm, totalmente. Y hablas de recuperar terreno, ¿no? Se ha perdido mucho en los últimos siglos, digamos, de civilización, de ese terreno ancestral. Sí, sí, para mí eso es un hecho, ¿no? Tenemos la mente, cuerpo y espíritu
y acción colonizadas, ¿no? Hay una sensación de que si no hay eh, un saber biomédico de por medio, yo no puedo saber nada sobre lo que le está pasando al ser que no veo. Hay una idea como muy ocular centrada de que lo que yo no veo no lo sé. Mm, Hay otros saberes, como los saberes que vienen en sueños o como las certezas que aparecen fuertemente a través de la intuición y del instinto, que son para mí dos canales diferentes. Eh, y también, y también, por cierto, venimos de mucho tiempo de intelectuales criticando el concepto de instinto, mm, ¿no? Que por un lado me parece interesante porque, digamos, hablar de un instinto maternal es problemático en sí mismo, ujú, porque supondría que todas las mujeres nos realizamos siendo madre y eso no tiene por qué ser así. claro. Pero por otro lado, la Y también conexión de que con el todas las mujeres instinto. actuarían igual ante determinadas situaciones, digamos, ¿no? Claro, eso sería una mirada esencialista. Claro. Ahora, por eso negar que existe algo como un instinto, que es Mm, el que te permite vehiculizar la existencia de un ser, también hace que pensemos que solas, digamos, nunca estamos solas, ¿no? Pero digo, que nosotras por nosotras mismas no tenemos el poder suficiente mm, de, por ejemplo, traer un ser al mundo, que es una de las capacidades de especie, claro. Sí. o de alimentar ese ser, que es otra de las Ujú. capacidades de especie. Entonces ahí aparecen como los suplementos, las intervenciones, dejarlo en neo. Obviamente hay casos en los que amerita y es necesario, no vamos a ponernos como extremistas o esencialistas, pero hay muchos casos en los que no. Mm, claro. Y habla de cultura y yo pienso automáticamente en cultura occidental o en occidentalismo, en una mirada europea céntrica. eh, en otros lugares del mundo, en otras culturas, ¿cómo han ido sosteniendo o no esta conexión con lo ancestral y con la especie? ¿Tenés conocimiento de eso? Por ahí no, por ahí te estoy preguntando algo que no tenés por qué saber, pero digo, en una de esas, en Ujú. tu lectura has ido recabando información y conociendo otras maneras de vincularse en otras culturas. Sí. No es así como un relevamiento antropológico, pero sí digamos, conocimiento de que existen escuelas de partería de tradición, Ujú, ¿no? Hay gente acá que se forma en partería de tradición, pero es muy complejo porque, bueno, obviamente hay una profesión y tenés que estar matriculada, entonces, bueno, hay ahí, me parece que unas tensiones todavía no tensiones resueltas, legales incluso también, ¿no? legales, legales, Claro. absolutamente legales. Que para mí está bueno que en algún momento, no con esta idea de volver a un origen que un día fue, sino como integrar esos saberes con los saberes existentes. Mm, Pues yo no pienso que el saber biomédico no sirva o que la ciencia sea absurda, ¿no? Sería como ponerse en un lugar de mucha soberbia también. claro. Mm, Eh, Hay una construcción dentro de nuestra construcción epistemológica que está bueno que incluya esos saberes, pero que no los privilegie, sino que los haga dialogar con los otros, que no acalle la voz de los otros saberes. A mí me parece que es por ahí. Entonces, en esta línea hay parteras acá en Argentina que se están formando en partería de tradición. Sé que hay eh, movimientos de partería de tradición en el Amazonas, digamos, hay gente trabajando en el Amazonas, hay gente trabajando en Perú, hay gente trabajando en México. Eso es hasta donde llega mi conocimiento. No quiero, imagino que estos saberes ancestrales se cultivan en los pueblos originarios, ¿no? mm, He visto documentales, por ejemplo, de cuando fueron los desalojos mapuches hace un par de meses, ¿no? Ahí en los lofts de Neuquén, las casas que desalojaron tenían carteles como acá tuve a mi hijo, ¿no? Como mm. sosteniendo a otros cuerpos que parieron, ¿no? Entonces, imagino que las machis acompañan también, ¿no? Y que hay parteras mapuches, pero bueno, no quiero hablar desde el prejuicio. Eh, Caro, te hago la última de mi parte. El disco Mamífera y el libro Meditaciones Cantadas, ¿son obras diferentes? ¿Son obras complementarias? ¿Cómo se pensaron? Son obras distintas. Yo siento que al venir de la misma madre son hermanas, ¿no? Pero no, son obras distintas concebidas en tiempos cercanos pero diversos. Meditaciones Cantadas es una obra que está basada
en reflexiones que yo fui haciendo medio poetizadas, ¿no? En torno a la voz, y que ponen o intentan poner ahí de relevo los procesos subjetivos que una persona vive cuando empieza a conectarse con su postura, con su voz, con su respiración, con qué le pasa con escuchar un sonido que no le gusta, qué significa seguir sonando a pesar de escucharse y no reconocerse. Es tan identitario el proceso vocal y es tan largo que se mueven muchas aristas del ser, ¿no? Y se transforman también. Para mí transformar una voz es transformar la personalidad. Yo siento que trabajando en mi voz me transformé un montón de veces en personas distintas, ¿no? A mí me gusta decir que la voz es mi maestra, es la que me ayuda, me acompaña a crecer, me guía por dónde es. Entonces me gustaba dejar un texto en donde eso se pudiera percibir, porque las personas también, cuando hacemos procesos vocales, necesitamos escuchar que esos procesos abren la vulnerabilidad de una manera que por un lado es re personal, es completamente personal, y por otro lado tiene un nivel de transversalidad social muy grande, ¿no? Esto que a mí me molesta en mi voz le pasa a casi todas las personas, pero es algo sobre lo que mucho no se habla. Entonces eso es Meditaciones Cantadas. Y Mamífera es esto otro, que también creo que lo que puede tener en común es ese punto en el cual un proceso absolutamente singular y personal de la propia intimidad se transforma o se puede ver también como algo de especie, ¿no? Me parece que ahí hay un nexo en común entre las dos obras. Caro, ha sido un gustazo hablar con vos. Antes de cerrar, por supuesto, repasamos la agenda. No sé si la tenés vos a mano o te la voy diciendo yo y la vamos corroborando. Dale. Dale, porque tenía acá yo que hoy miércoles conferencia en la Escuela de Arte Popular en Monteros. ¿Esa ya fue ayer? Ok, sí, esa fue ayer. Esa fue ayer. Bueno, jueves 28, 10 de la mañana, conferencia hacia una epistemología de la resonancia, una contribución del diálogo entre la filosofía y la voz en el aula roja de la Facultad de Psicología. Mañana a las 10 de la mañana, ¿es así? Exacto, y eso es con inscripción previa, hay poquitas personas inscritas, así que si alguien tiene ganas de sumarse, es gratuita. Bien. Así que si alguien tiene ganas de sumarse, todavía están a tiempo y viene bien también para que tengamos una noción de cuántas personas van a venir. Perfecto, ¿a dónde se pueden inscribir? Hay un link que está compartiendo la universidad desde su Instagram y yo lo compartí también. Pero Bien. yo creo que si buscan en Google lo encuentran. Perfecto. Esto es mañana a las 10 de la mañana en el aula roja de la Facultad de Psicología, ahí en el Centro Universitario Previch. A las 1 de la tarde, presentación del libro Brotes en Casa Cultura Santiago 179 con almuerzo incluido. ¿Esa está confirmada también? 1 de la tarde. Exacto, mañana. Esa está confirmada. Hacemos la presentación de Meditaciones Cantadas en Brotes. Así Bien. que... Perfecto. Bien, 17 horas del viernes 29, presentación del poemario Mamífera en la librería Origami en la calle Córdoba 138. Bueno, está bueno que lo digamos, ese se suspendió. Bien. Así que está bueno que lo digamos porque si alguien vio ese flyer que es anterior, Perfecto. es importante que sepan que se suspendió. Bien, bien. Ahí, 21 horas del viernes, la presentación del disco Mamífera en la Sodería, Villa 9 de Julio, Juan Pose 1141. Ese está. Esa está y los esperamos. Bien, con el apoyo y la participación de la Red Mujeres Parir y Nacer en Territorios Ancestrales. Para anticipada, bueno, comunicarse ahí, ya vamos a poner el número 3815-484727. En la Sodería, el viernes a la noche, a las 9, ahí la oportunidad, lindo lugar la Sodería. Y el sábado tengo de 10 a 13 de la mañana. De la tarde. ¿Cómo? 10 de la mañana a 13. A 13, sí, perdón. Habitar la Voz en Movimiento en Espacio Dani en Salvador 1940 Yerba Buena. ¿Está confirmado ese también, Caro? Confirmado también. Confirmado. Sí. Bien, ese es un taller para encontrar en el cuerpo en movimiento el cauce, para desbloquear la respiración y disfrutar de nuestra voz más plena, también con inscripciones previamente. Bueno, vamos a exponer también en nuestras redes el flyer con la información actualizada y se van a poder ir acercando a los diferentes propuestas que hay en estos días. Hasta el sábado te tenemos en Tucumán entonces. Hasta el sábado, así es. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿no? Ha sido un gusto. Igualmente, muy linda la entrevista. Gracias. Hasta luego. Bueno, interesante para ir a ver
más de una ocasión, más de una oportunidad, Caro Tapia, Sí. que es poeta, compositora, cantante y también es doctora en filosofía, así que vamos a charlar ya hemos charlado con ella, pero vamos a poderla escuchar en más de una ocasión en Tucumán desde mañana a las 10 de la mañana en la Facultad de Psicología hasta el sábado al mediodía, cuando cierra sus presentaciones en nuestra provincia. Después vamos a actualizar toda la información y el flyer con los números de teléfono para cada una de las inscripciones pertinentes, así que bueno, vamos a seguir adelante. Estamos llegando al cierre del programa, ¿sí? Ya estamos en la hora, de hecho. Sí, hora no, me referida. debes. ¿Cuántos Y ahí- chivos? Sí, No, eso ya lo sé, pero digo, ya estamos en hora. Hora referida, ya está, terminamos el partido, terminámelo. Así decía Campodónico el otro día cuando iba 0-0, pedía la hora, no le servía de nada empatar y ponía volante para marcar. Dios mío. Después, no saben por qué. No se enoje, Gabriel. Es que después no Son saben por qué rencorosos. estaban primero hace 4 fechas y están Bueno, 12avo. Gabriel, mire, para que no se enoje, para que se relaje un poco, Franco le va a dar un consejo. No. Sí, Bueno, dale. confía. Te doy un consejo. Podés ir al cine. No. No querés. Bueno, yo sí. Y lo que vamos a ir al cine a los amigos de Cinema Center porque el jueves, mañana es jueves, pasa volando la semana, mañana se renueva cartelera, se estrena Atrapado Robando, Los Rosies y Mascotas al Rescate. Actualmente se puede disfrutar del reestreno del Conjuro 1, 2 y 3, que está junto con Homo Argentus, por ejemplo, que la está rompiendo. La cartelera completa la pueden disfrutar en cinemacenter.com.ar. Perfecto, bueno, hay que ir a ver Homo Argentus para tener de qué hablar, ¿no? Porque todo el mundo está hablando de eso. Yo no la vi todavía, así que tendría que ir y para que tengamos... Criticarla hay que verla. Para criticarla o para halagarla, no O sé, verla a veces por arma TikTok. tanto revuelo por una película, no debe estar tan mal. O sea, me caían mal los directores, pues me caen mal. ¿No la querés ver por TikTok? Como Franchella el no es director santo de Inca? mi devoción, Son directores de cine pero lo que critican tanto que ya me dan a decir, la Sí, película, claro. déjate joder, hermano. Capaz que hasta es graciosa. Capaz que no la estamos entendiendo. En una de esas. Bueno, este es el mes aniversario para disfrutar de la promo fútbol combinado. Combinar los partidos de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana,